Lo siguiente es una parte del libro Este es tu momento, de Joel Osteen. Puedes conseguir el libro haciendo clic en el enlace de la descripción de este vídeo donde dice «Consigue el libro de Joel aquí». Hace unos días, una persona me detuvo y me dijo que había perdido el trabajo que había tenido durante muchos años. No entendía por qué le había ocurrido esto. Di lo mejor de mí en esta compañía. Fui leal. Siempre llegué a tiempo. Realmente no fue justo, me dijo. Le dije que, aunque la vida no siempre es justa, Dios sí lo es. La Escritura dice en Romanos 8:28 que todas las cosas se combinan para nuestro bien. La palabra clave aquí es se combinan. No podemos aislar una parte de nuestra vida y pensar, esto no está bien que me hayan despedido. No está bien que la persona a quien amo se haya enfermado. No está bien que mi relación no haya funcionado. Eso, por sí solo, no es bueno, pero Dios ve el panorama completo. La decepción no es el final. Tu vida no se detiene porque te haya pasado algo malo. Es simplemente una parte del rompecabezas. Habrá otra pieza que lo conecta todo. Todo en conjunto se combinará para nuestro bien. A mis hijos y a mí nos encantaba hacer galletas de chispitas de chocolate cuando ellos eran pequeños. Cocinábamos juntos con tanta frecuencia que ni siquiera teníamos que mirar la receta. Sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer. Cada uno hacía su parte. Jonathan se encargaba del azúcar moreno y los huevos. Alexandra era la persona encargada de la harina, la levadura y la vainilla. Y yo era el que me encargaba del tazón y el que mezclaba. Éramos unos fabricantes de galletas muy meticulosos. Siempre utilizábamos la cantidad exacta de ingredientes y los mezclábamos en el mismo orden. Utilizábamos 2 tazones porque en un determinado momento mezclábamos los contenidos del tazón más pequeño con los del tazón más grande. Batíamos los huevos uno por uno. Aprendíamos que para hacer las galletas más deliciosas teníamos que seguir al pie de la letra nuestra receta especial de familia hasta en la última chispita de chocolate. En una oportunidad se nos olvidó incluir la levadura. Creí que eso no iba a importar, dado que usábamos solamente una cucharadita. ¿Qué diferencia podría tener eso en un tazón más grande? Pero esas galletas salieron planas como una tabla. No eran galletas de chispitas de chocolate, eran bloques de chocolate. No crecieron ni un poquito. Quedaron gruesas y duras. Nadie se las podía comer. ¿Qué pasó con esa masa para galletas? Nos faltó un ingrediente. Aunque lo que faltó no era más que una cucharadita, la diferencia fue enorme. Hay quienes están amargados en la vida porque no han esperado a que estén todos los ingredientes. Dios ha prometido un gran plan para ti. Ha predestinado tu vida para vivir en triunfo. Cuando ocurren cosas malas, tal vez no entiendas cuál es el propósito. Es posible que no comprendas por qué perdiste tu trabajo, por qué te enfermaste, por qué tu relación se fue a pique. No te quedes ahí estancado. Dios agregará otros ingredientes dentro de poco. Tal vez sientas que hoy tu vida es plana, finanzas planas, vida profesional plana, matrimonio plano, pero todo lo que Dios tiene que hacer es agregar su propia levadura celestial y tu vida se elevará a un nuevo nivel. Tal vez hayas visto al chef Émeric Lagasse por la televisión. Cuando agrega un ingrediente siempre dice ¡bam! Solo imagina a Dios poniendo un poquito más de gracia en tu vida. Un bam de sanación. Un bam de una buena oportunidad. Tal vez te sientas solo. Todo lo que Dios tiene que hacer es agregar el ingrediente que falta. Una conexión divina. ¡Bam! Tal vez estés teniendo problemas con uno de tus hijos. Dios agrega una pizca de restauración sobrenatural. ¡Bam! No sé cómo serán las cosas contigo, pero en lo que a mí respecta, espero algunos bams en mi vida. Espero que Dios llegue con los ingredientes correctos.
las personas correctas, las oportunidades correctas, las ocasiones correctas en el momento correcto. Tal vez hayas tenido algunas decepciones. Es posible que la vida no haya sido justa contigo, pero no estarías vivo si Dios no estuviera planeando otra victoria en tu futuro. Ese obstáculo no fue el final. Esa ruptura por la que pasaste hace años tal vez no haya tenido sentido, pero otro ingrediente está por llegar. Dios lo mezclará todo. Todos experimentamos retos que no tienen sentido. Vistos individualmente, no los entendemos. No tiene lógica. Pero si continuamos adelante, un día miraremos hacia atrás y veremos cómo cada inconveniente desempeñó un papel en el plan maestro de Dios para tu vida. Cuando aislamos las experiencias negativas, tendemos a preguntarnos por qué nos han ocurrido. Pueden parecer injustas y crueles, y esto nos amarga. Conozco personas que ahora mismo están disgustadas con Dios, no tienen alegría, no tienen entusiasmo porque han sufrido una decepción. En vez de creer que Dios sigue en control y de esperar un nuevo comienzo, aislaron ese incidente. Pensaron, ¿por qué permitió Dios que eso me pasara? Pero no todo tiene sentido si se considera individualmente. Hay que confiar en el plan de Dios. Tu actitud debe ser, sé que Dios tiene un gran plan para mi vida. Sé que Él dirige mis pasos. Aunque tal vez no lo entienda, sé que para Dios esto no es una sorpresa. Y de alguna forma, de alguna manera, Él hará que todo esto sea para mi bien. La clave de unas deliciosas galletas es la forma como los ingredientes actúan en conjunto. La mezcla tiene que ser exacta. Debe hornearse por el tiempo indicado. De igual manera, no se puede aislar una parte de tu vida. Estoy amargado. Acabo de pasar por un divorcio. O perdí al ser que amaba y ahora no puedo seguir adelante. O comencé un negocio que no dio resultado. He pasado por más de lo que puedo soportar. Tal vez un aspecto de tu vida esté mal, pero aún no tienes todos los ingredientes. Recuerda, un poquito de levadura puede representar una gran diferencia. Solo una pequeña oportunidad, solo una persona, solo una idea, solo un toque del favor de Dios puede cambiar lo amargo en dulce, lo penoso en alegre, el duelo en danza. Scott fue entregado para adopción a las 6 semanas de edad. Al cumplir 2 años, desarrolló una misteriosa enfermedad que detuvo su crecimiento. Al principio, los médicos pensaron que su enfermedad podía ser fibrosis quística, pero después descartaron esa posibilidad. Durante 6 años, Scott entró y salió de varios hospitales. Los doctores no podían entender qué era lo que detenía su crecimiento. Eventualmente, mejoró un poco y comenzó a crecer, pero seguía siendo muy pequeño. Cuando estaba en el colegio, su sueño era practicar deportes, béisbol, básquetbol, fútbol, pero era muy pequeño. Para complicar aún más las cosas, algunos de los niños lo dominaban, se burlaban de él y le ponían sobrenombres. No parecía que Dios tuviera un plan. La vida de Scott no parecía tener sentido. Pero recuerda que nada está terminando hasta que Dios diga que lo está. Todo lo que Scott necesitaba era unos cuantos ingredientes más. Sus padres lo habían entregado para adopción y esa especie de rechazo es difícil de aceptar por sí sola. Pasó años entrando y saliendo de los hospitales y también eso sería muy difícil y desalentador. Pero los inconvenientes y los momentos difíciles no son permanentes. La vida continúa. Mientras estemos aquí, siempre hay algo más que puede agregarse a la mezcla. Tarde o temprano, Dios agrega sus ingredientes especiales. Mezcla una cucharadita de sus gracias, una taza de su bondad, y luego los polvorea con unas cuantas oportunidades sobrenaturales. Después, de un momento a otro, una vida amarga
se torna amable. Scott nunca se convirtió en una estrella de básquetbol, ni de béisbol, ni de fútbol. No tenía el tamaño físico para practicar esos deportes. Sin embargo, tenía sus propios dones especiales y cuando encontró la mezcla correcta, se convirtió en un gran atleta. Scott sabía que Dios no comete errores. Cuando se dio cuenta de que siempre sería demasiado pequeño para otros deportes, se amarró sus patines de hielo y fue con su hermana a tomar clases de patinaje. No pasó mucho tiempo antes de que el entrenador viera que Scott era un patinador muy dotado. De hecho, era de talla olímpica. Sin embargo, algunos expertos le decían que era muy pequeño inclusive para ese deporte. No tienes posibilidades. Estás perdiendo el tiempo. Pero Scott ya había aprendido a enfrentarse a la adversidad. Había crecido superando retos. La adversidad no era nada nuevo para él. Sus retos iniciales lo habían preparado para victorias posteriores. No eres lo que los otros dicen, eres lo que Dios dice. Dios dijo que Scott Hamilton era un triunfador. Este pequeño hombre con un gran corazón ganó todos los campeonatos de patinaje sobre hielo, nacionales e internacionales, por 4 años consecutivos, incluyendo la medalla de oro en los Olímpicos de 1984. En el ámbito material, es imposible ver cómo se podrán lograr las metas. Es difícil entender lo que Dios ha puesto en tu corazón, pero debes saber que no todos tus ingredientes están aún en la mezcla. Cuando hacemos galletas en la casa Austen, nuestro momento favorito es cuando hay que espolvorear las chispas de chocolate. Son estas las que le dan a la galleta su gran sabor. Son el ingrediente más sabroso. Tu vida puede no parecer interesante, o tal vez no veas que haya progresado mucho. Eso se debe a que todavía no has mezclado las chispas de chocolate. No te desanimes. No sabes lo que Dios tiene preparado para ti. Deja de preocuparte por las decepciones. No te quejes ni trates de entender el porqué de los tiempos difíciles en tu vida. Sacúdete todo eso. Adopta esta actitud. La harina está en la mezcla. Pronto vendrán las chispas de chocolate. Solo unos pocos ingredientes más y Dios endulzará mi vida. Cuando Moisés estaba guiando al pueblo de Israel por el desierto, caminaron día tras día sin agua. Tenían tanta sed que no sabían si podrían resistir hasta el final. Llegaron por último a un río. Estaban entusiasmados. Su sueño se había hecho realidad. Corrieron a beber del río, pero cuando probaron el agua, esta era amarga. No pudieron beber ni una gota. ¿Has llegado alguna vez a alguna parte, como el pueblo de Israel, con grandes expectativas, solo para encontrarte con una decepción? Todos hemos visto que nuestros sueños se ensombrecen por las rocas de amargura que ocasionalmente impiden que pasen los rayos del sol. En 1981 estábamos ilusionados con las fiestas navideñas que pasaríamos en familia con nuestros amigos. Entonces, el 11 de diciembre, nos dieron la noticia de que mi madre tenía cáncer terminal. Los médicos dijeron que solo le quedaban unas pocas semanas de vida. Como el pueblo al que guiaba Moisés, pensábamos que pasaríamos una alegre temporada de fiestas en familia, pero en vez de esto recibimos noticias muy tristes. El pueblo de Moisés se quejó de sed. El agua era amarga y sus vidas se tornaron amargas. Dios le indicó a Moisés que pusiera una rama de árbol en el agua y al hacerlo, esas aguas amargas se tornaron dulces. Entonces, todos pudieron beber libremente y calmar su sed. ¿Qué mensaje nos deja esta historia? Cuando la vida se torna amarga, cuando las cosas parecen injustas, Dios no está desconcertado. Tiene otro ingrediente para convertir tu agua amarga en agua dulce. Tal vez no entiendas por qué estás pasando por tiempos difíciles, pero no intentes descifrarlo.
La fe consiste únicamente en confiar en Dios cuando no entiendes lo que ocurre. Como tal vez lo sepas, la amargura de mi familia sobre la enfermedad de mi madre también se convirtió en alivio y gratitud. Ella desafió todas las expectativas de los médicos y derrotó el cáncer. Su historia de fe y sanación ha inspirado a muchos otros que han hecho lo mismo. Se ha desarrollado el plan de Dios. Hay quienes han experimentado momentos difíciles y quedan atrapados tratando de entender por qué Dios no escuchó sus oraciones. Se han amargado al ver que Dios no los ha sanado o no ha sanado a sus seres queridos. Se amargan porque no restauró un matrimonio o no les encontró un nuevo trabajo de inmediato. He aprendido a no poner nunca un signo de interrogación donde Dios ha puesto un punto. Cuando algo ya ha ocurrido, déjalo y pasa al siguiente capítulo de tu vida. Tal vez tengas que pasar algunos tragos amargos, pero debes saber que la despensa de Dios es enorme. Él tiene otros ingredientes que agregar. Algo en tu futuro hará que lo amargo se vuelva dulce. Conozco a un señor que por muchos años trabajó en el periodismo. Se acercaba ya el momento de su jubilación, pero los cambios en la industria llevaron a rediseños administrativos y reducción de nómina. Él fue uno de los miles de periodistas que perdieron sus trabajos. Esas aguas fueron amargas. Sin embargo, entendía este principio que estoy compartiendo contigo. No pensó que su vida había terminado. No se quejó. Mantuvo su fe, convencido de que Dios le abriría otra puerta. Ahora, este señor siempre había tenido otra ocupación secundaria, como escritor. Había escrito casi 30 libros mientras fue periodista. Había sido difícil cumplir horarios tan largos y escribir tanto antes de salir a trabajar como después de volver a casa, pero sentía que era su misión y le ayudaba a cubrir sus gastos. Luego, a los pocos días de haber perdido su trabajo de periodista, recibió una oferta para escribir uno de los libros más importantes de su carrera como escritor. Si aún hubiera estado trabajando en el periódico, no hubiera podido firmar ese contrato que le abrió muchas más oportunidades y muchas más recompensas que las que había recibido en su anterior empleo. Dios tiene siempre otro ingrediente. Si uno rechaza la amargura y la desesperación y mantiene la fe, Él preparará algo mucho mejor de lo que hubiéramos podido imaginar. A veces, Dios nos empuja fuera de nuestra zona de confort, hacia una zona de crecimiento. Ve que nos da miedo dar ese paso, por lo que nos da un fuerte empujón. A nadie le gusta que lo empujen, sobre todo cuando ese empujón nos lleva a un territorio desconocido. Oh yeah, yeah. Oh, he might have, oh, 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 yeah. Let's just take it out tonight. Let's spend one more time. Let's spend one night together. Yeah, yeah. Let's just take it one more time. Let's spend the night together. Let me hold you down. Let me give you down. Let me take you from the sofa. Let me take you to my room now. Let me give it to you. Ha ha, ha 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 ha. Let me give you ha ha ha. Let me give you ha ha. My baby too bad. She give me everything I want. My baby too fly. A sexy body just got me rotate. Baby, just take it low. Just take it slow. Just put me on a slow mode. My baby just give me ha. Oh ha ha. My baby just give me yeah. Ha ha. My baby just give me God. Hey, hey. My baby just give me God. Hey. E incómodo. Sin embargo,
tenemos que entender que lo que es desconocido e incómodo puede ser también interesante y benéfico. Perder tu trabajo puede parecer inicialmente una desgracia, pero ¿qué pasa si el quedar desempleado te obliga a crecer en una actividad más amplia y mejor? ¿Qué pasa si te obliga a regresar a la universidad para obtener otro grado más alto o a dedicarte por último a hacer lo que siempre soñaste hacer? De igual manera, un informe médico con un mal pronóstico puede afectarte al principio, pero también puede llevarte a un estilo de vida más saludable. A nadie le gusta saber que es hipertenso, pero un diagnóstico temprano puede darte la oportunidad de cambiar tu dieta, de hacer ejercicio o de tomar medicamentos que prolongarán tu vida. Aún las peores y más amargas noticias que podamos imaginar, la muerte de un ser querido, pueden llevar a un cambio benéfico forzado. La muerte de mi padre me obligó a dedicarme a ser pastor, dice Joel, lo que era mi destino divino. He visto a muchos otros que han tomado el abrumador poder de la tristeza y lo han convertido en fuerza para el bien. Nancy Brinker era apenas 3 años mayor que su vivaz hermana Susie. Nancy era más seria, más orientada a la vida profesional, pero siempre fueron muy unidas. Aún como adultas, viviendo en ciudades distintas, hablaban todos los días por teléfono. Un día, Susie le dijo a Nancy que le habían diagnosticado cáncer de mama. Nancy viajó de inmediato a acompañarla. Fue con ella a los tratamientos de Houston y otras ciudades. La acompañó durante 9 operaciones en el curso de 6 meses. Después de luchar juntas durante 3 años, Nancy perdió a Susie. Fue un golpe amargo. Sin embargo, Nancy estaba decidida a que la muerte de su hermana haría que el mundo fuera un mejor lugar. Sin duda habrán visto los resultados de la dedicación de Nancy. Creó la fundación Susan G. Komen, que ha recaudado más de $1.000 millones para investigación del cáncer a través de sus eventos de la carrera para la curación. Es la red más amplia de lucha contra el cáncer para activistas y sobrevivientes de cáncer de mama. El dolor de Nancy por la pérdida de su querida hermana ha producido mucho bien. El símbolo de la palabra crisis en chino consta de 2 palabras, peligro y oportunidad. En toda crisis, en toda pérdida, en toda decepción, existe el peligro de volverse amargado, de permanecer amargado, de conformarse con menos. Sin embargo, hay también la oportunidad de convertir la oscuridad en luz, tal como lo hizo Nancy Brinker. Podemos crecer, podemos avanzar en fe, podemos proponernos experimentar cosas nuevas que Dios tenga previstas para nosotros. Tal vez no tengas el tiempo ni los recursos para crear una organización nacional como lo hizo Nancy Brinker, pero puedes contribuir a que las cosas mejoren. Girl, you said you're fine. Your body can vibrate. The things you do, girl, you make me want to cry. Nobody else but you. Now you I wanna be with you, baby, for the rest of my life. This is Shaliwa, you want him. I'm searching all over. Baby girl, don't make me cry, cause I'm all over you. Baby, don't you make me cry, cause I'm all over you. Your body got me go mad. Me, I wanna go down. You kukule regele too much for me. You kukule regele, so you know me wala. Shawty call me my mind. I really wanna vibe on. You
mejoren en tu propio vecindario, en tu comunidad o en tu congregación. Wes y Val Herdon, de nuestra iglesia, me recordaron esto cuando hablé con ellos. Son excelentes personas, con una gran fe. Perdieron a su hija adolescente, Katie, por cáncer. Oramos y pedimos con ellos durante muchos años mientras su hija luchaba contra la enfermedad. Katie se aferró a la vida tanto como le fue posible, hasta que al fin se fue a la casa del Señor. Como es fácil imaginar, sus desolados padres pasaron momentos muy amargos. No sabían por qué había tenido que morir su hija. Aunque fue difícil, aceptaron su paso a las manos de Dios. Ahora, los Herdon son un excelente ejemplo de cómo Dios puede cambiar una vida. Irradian la bondad de Dios. Siempre que me encuentro con alguien que sufre la muerte de un hijo, pienso en esta pareja. Con frecuencia los pongo en contacto con otros que estén pasando por una pena similar. Ellos soportaron una gran crisis. No puedo imaginar nada más difícil. Se enfrentaron a la oscuridad. Fácilmente se habrían podido convertir en personas negativas, amargas, irascibles, que culparan a Dios y preguntaran ¿por qué tenía que suceder esto? Pero, en su crisis, vieron la oportunidad. Vieron la oportunidad de recibir el favor de Dios. Ahora los Herdon ayudan a otros a superar sus penas. Cuando pases por una crisis, en vez de amargarte, piensa y cree que Dios todavía tiene el control. No pierdas la esperanza y cree que te abrirá nuevas oportunidades y que entonces te convertirás en un ejemplo de la sorprendente gracia de Dios. No solo verás la bondad de Dios en una forma más amplia, sino que inspirarás a otros a avanzar hacia todo lo bueno que Dios tiene para ellos. Me encanta cómo lo expresó Job. Aunque Él pueda matarme, seguiré confiando en Él. Job tenía esta confianza inamovible porque sabía que Dios estaba todavía en el trono. Cuando pasamos por experiencias que no tienen sentido, por cosas que no entendemos, debemos recordar a Job y su fe. No me preocupo. Sé que Dios continúa controlando mi vida por completo. Sé que Él me tiene en la palma de su mano. Esto puede parecer el fin, pero sé que Dios tiene un nuevo comienzo. El llanto puede durar una noche, pero conozco un secreto. En la mañana llegará la alegría. La Escritura dice que todos nuestros días han sido escritos en el libro de Dios. Él ya ha registrado cada parte de nuestra vida, de principio a fin. Dios conoce cada decepción, cada pérdida y cada reto. Las buenas noticias son que tu historia termina en victoria. Tu último capítulo termina con tu cumplimiento del destino que Dios te ha fijado. Esta es la clave. Cuando pases por una desilusión, cuando sufras una pérdida, no te detengas en esa página. Sigue adelante. Tienes otro capítulo por delante. A veces perdemos oportunidades porque estamos centrados en lo que no resultó. Ya se trate de un matrimonio de un trabajo perdido, debes dejarlo y seguir adelante. Has permanecido suficiente tiempo en esa página. Has releído la historia 450 veces. Déjalo y pasa al siguiente capítulo que Dios ha escrito. Tal vez
no entiendas todas las cosas por las que pasaste, pero si sigues adelante, sin permitir que arraigue en ti la amargura, llegarás a un capítulo en tu futuro que pondrá todo en su lugar, un capítulo que hará que todo tenga sentido. Muchos de quienes han pasado por momentos difíciles debido al huracán Katrina vinieron a Houston a recuperarse de la terrible tormenta. La mayoría de quienes conocí lo perdieron todo. Sus vidas cambiaron para siempre. Siempre que he hablado con sobrevivientes del huracán Katrina, he intentado confortarlos y darles esperanza. Les he dicho que no hay nada que puedan hacer en cuanto a lo que les pasó, pero que pueden decidir cómo responderán. Pueden rebelarse, pueden resistirse, pueden amargarse y vivir con esa amargura, o pueden aceptar las cartas que les ha tocado en suerte, viendo a esto como una oportunidad de hacer buenos amigos, de vivir en una nueva ciudad, de tener un nuevo trabajo. Ustedes eligen. Otra pareja que conozco me dijo hace poco que se han alejado de su hijo. Tenían una buena relación con él. De hecho, todos trabajaban juntos, pero por alguna razón tuvieron un malentendido y su hijo se negó a hablar con ellos. Se mudó a otra ciudad. Ni siquiera tenían su teléfono. No saben cómo ponerse en contacto con él. Es fácil imaginar su preocupación. Estaban desanimados. Les dije que aún faltaba más por escribir. En algún momento de su futuro, y también del tuyo, hay un capítulo de restauración. Puede ser dentro de un mes, o dentro de un año, o dentro de 10 años. Por lo tanto, no se estanquen en esa página. Sigan orando, sigan creyendo. Imagínenlo, permitan que esa semilla arraigue. Lo que ha quedado atrás no es nunca tan importante como lo que está por venir. Todas las cosas por las que hemos pasado han sido una preparación para estar donde ahora nos encontramos. Las decepciones, los retos y los fracasos no han estado destinados a destruirnos. Han estado dispuestos a fortalecernos, a desarrollar nuestro carácter, a darnos fortaleza para alcanzar el destino que Dios nos tiene deparado. Suceden cosas injustas. Tal vez no entendemos por qué nos llegan tiempos difíciles, pero hemos llegado demasiado lejos para que los inconvenientes nos impidan seguir adelante. Debemos negarnos a quedarnos estancados en el pasado. Dios tiene un plan que lleva nuestro nombre, un plan lleno de bendiciones, de favor, de victoria. A veces, la vida parece una novela de misterio o una película de suspenso. Pasan cosas y no entendemos su significado porque no se nos ha revelado la historia completa. Una vez que tenemos las pistas finales, todos los puntos se conectan. La trama adquiere sentido. Sin embargo, la historia solo se completa cuando todas las piezas encajan. A veces no tenemos todas las piezas de la historia que Dios ha escrito para nosotros. No entendemos cómo pueden encajar ciertos eventos que ocurren en nuestras vidas. Nos preguntamos, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué no resultó esta relación? ¿Por qué perdí mi empleo? Con una novela de misterio o una película de suspenso, no quedamos frustrados. Sabemos que eventualmente
todo tendrá sentido. La vida hay que abordarla con esa misma fe. A veces lo que pasa en nuestras vidas no tiene sentido para nosotros, pero se nos revelará el plan de Dios a medida que se va desarrollando la trama. Algo puede parecernos injusto en este momento. Tal vez me puedas preguntar, si Dios es tan bueno, ¿por qué mi vida resultó así? O, ¿por qué tuve que pasar por ese divorcio? ¿Por qué no me dieron ese ascenso? Esto sencillamente parece no tener sentido. Esa frustración se debe a que, para ti, el plan de Dios sigue desarrollándose. Si mantienes la fe, dentro de no mucho tiempo, verás cómo cada inconveniente, cada decepción, cada pérdida terrible fue simplemente otra parte de tu historia. Dios ve el panorama completo. Tu vida no termina debido a un inconveniente o inclusive a muchos inconvenientes. Cada parte de tu vida ayuda a desarrollar tu historia. Todas estas partes, una vez conectadas y ya completas, conforman la totalidad de tu vida. Encajarán una con otras para que alcances tu plenitud. Leí acerca de una joven cuyo padre fue sometido a un trasplante de corazón. Aunque al principio parecía haber respondido muy bien, murió varios meses después. Ella se encontraba en otra ciudad, trabajando en su grado de maestría, cuando le dieron la noticia de la muerte de su padre. Empacó y se fue al aeropuerto a tomar el primer avión para la ciudad donde vivía su padre. Estaba muy alterada, muy triste. Mientras esperaba su avión, la abrumó la tristeza. Lloraba inconsolable. No vio al hombre que se le acercaba, pero sintió unos brazos amorosos que la abrazaban y una voz que le decía, «Señorita, ¿qué le pasa?». Reconoció la voz. Levantó los ojos y vio que era Kevin Costner, el actor y director. Impresionado por su tristeza, se había detenido a ofrecer su ayuda a esta desconocida. Ella le explicó que su padre acababa de morir. El actor la consoló y permaneció con ella por tanto tiempo que perdió el avión que esperaba. Mientras la acompañaba a la salida para el abordaje, Costner le dijo que volvería a la ciudad donde ella estaba porque iba a filmar una película. Le pidió que fuera a verlo y le dijera cómo estaba. Varios meses después, ella conducía su automóvil en una hora de mucho tráfico, cerca de su casa. Se dio cuenta que el tráfico no se movía porque había un equipo de filmación que trabajaba en un parque cercano. Se preguntó si sería la película de Kevin Costner, pero entonces pensó que no debía interrumpir, aun si se tratara de él. Más tarde, ese mismo día, pasó por el mismo sitio. En esta oportunidad, algo la hizo detenerse. Supo que se trataba de la película de Costner. Le contó a un guardia de seguridad que él la había invitado a venir aquí. El guardia la llevó a donde se encontraba Costner. El ganador del Oscar fue tan amable y cálido con ella como lo había sido en el aeropuerto. La invitó a ver la escena que estaban filmando. Después de unos minutos, un ejecutivo encargado de la producción vino a sentarse cerca de la joven, solo en son de amistad. Le explicó la escena que estaba filmando y el papel de cada uno de los miembros del equipo. Ella se sintió muy bien hablando con él. Al poco tiempo, estaban bromeando como viejos amigos. Esa noche la muchacha llamó a su madre y le dijo: «Hoy conocí al hombre de mis sueños. Voy a casarme con él». Y así fue. Comenzaron a salir, se enamoraron y un año más tarde se casaron. ¿Quién hubiera podido creer que un ataque de llanto en un aeropuerto podía convertirse en una pieza clave de su rompecabezas? Dios utilizó ese momento como una pieza conectora para relacionarla con su futuro esposo. Esta es una historia sorprendente, lo sé, pero tenemos un Padre sorprendente en el cielo. Dios tiene las piezas del rompecabezas de tu vida. Debido a que está incompleto, es posible que ese rompecabezas no tenga sentido por el momento. No te desanimes, ya vendrá otra pieza. Esta te completará.
Dios tiene algo más todavía para tu historia. Convertirá tu duelo en danza, te sacará de la mediocridad para elevarte hacia una vida de plenitud.